Sublime gracia del Señor. Pregunta. Saribet, ¿cómo se llama el fundador de los Testigos de Jehová? ¿Cómo? Joseph, ese es el segundo. Joseph. Bueno, pero no le voy a decir el nombre de él porque también lo voy a preguntar. Pero no me van a decir que se llama Joseph, ¿no? ¿Quién es el fundador de los Testigos de Jehová, hermano Cheo? Como me estaba mirando, yo pensé que quería responder. Quedó mirándome y dije, el hermano Cheo me va a responder. Hermano Nemesio. Russell, léalo. Claro. Cuando yo era chico, venían en Coca-Cola el Yo-Yo Russell. ¿Sí se acuerda? El Yo-Yo Russell. Uno juntaba las tapas y reclamaba el Yo-Yo Russell. ¿Por qué se llamaba así? No tengo ni idea, pero ella era el Yo-Yo que uno reclamaba, ¿no? El Yo-Yo Russell. Bueno, Charles Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, de origen presbiteriano. Después comenzó a asistir a otras denominaciones evangélicas y desengañado por la religión cristiana, porque en un debate con otra persona comenzó a dudar de su fe, empezó a experimentar con religiones orientales y aterrizó en un grupo adventista, ¿cierto? Influenciado por la enseñanza de William Miller, que es el precursor de la secta adventista, y comenzó este hombre a adoptar todas las enseñanzas adventistas. Después se juntó con Nelson Barbour y siguieron con estas enseñanzas respecto al advenimiento de Jesucristo, profetizaron el advenimiento de Jesucristo, la resurrección de los muertos. Afirmaron que Jesús nunca resucitó corporalmente, sino que resucitó espiritualmente o en gases. La resurrección de Cristo no fue física, fue espiritual. Fue en 1844, según ellos. Y que el reino milenial vendría en 1914. Sería el fin del mundo como lo conocemos y daría paso a el futuro reino donde Jesús estaría reinando y los 144,000, que son los salvos, estarían allí con el Señor y los creyentes de segunda categoría estarían allí para servir a los 144,000. Hay dos clases de creyentes para los testigos sin Jehová, los 144,000 y los demás. La muchedumbre, le dicen, la muchedumbre. Y la muchedumbre, pues, no va a reinar con Cristo, sino que van a estar allá sirviéndole a Cristo y a los 144,000. Niegan la existencia del infierno, creen en algo que se llama aniquilación del alma. A los incrédulos no se les va a dar castigo por su pecado, van a dejar de existir, según ellos. Niegan la deidad del Espíritu Santo, niegan la deidad de Jesucristo. Jesucristo es el arcángel Miguel. Niegan la resurrección corporal de Jesús. Niegan que nuestro Dios tenga otros nombres, sino que para ellos el único nombre de Dios es Jehová. Y niegan gran cantidad de textos de las Escrituras por su malintencionada traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras. Se llama así la traducción de los testigos sin Jehová. Es la peor traducción que existe. La peor. Porque esta, de forma malintencionada, elimina textos que
hacen alusión a la deidad de Jesucristo, a la deidad del Espíritu Santo, a la Trinidad. Y pues no fueron buenos traductores porque dejaron por ahí otros textos que siguen haciendo alusión a la deidad de Jesucristo, pero los tratan de explicar de otra manera. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ya mencionamos, bueno, después de que Charles Taze Russell muere, después de haber sido demandado por su esposa por maltrato, después de haber sido denunciado por estafa, porque vendía trigo milagroso, frijoles del milenio, bebedizos para algunas enfermedades, y fue demandado y obligado por el gobierno a devolver el dinero producto de esas ventas sospechosas, ¿no? Trigo milagroso, frijoles del milenio. Y su esposa le pidió el divorcio, él lo apeló 5 veces, perdió en todas esas ocasiones. Después de que él muere, el que le sucede es su amigo Joseph Franklin Rutherford o Rutherford. Este hombre era más severo en el gobierno de la organización. Y como las personas se dieron cuenta de que todo lo que se había profetizado era mentira, comenzó a haber desánimo dentro del grupo. Algunas personas se fueron y fundaron sus propias organizaciones. Y Rutherford lo que hizo fue cambiar el sistema de gobierno de los testigos de Jehová. Él fue el que le puso el nombre a los testigos de Jehová y afirmó que su gobierno era un gobierno teocrático. O sea, no lo dijo explícitamente, ¿no? Pero decir que el gobierno de él era teocrático, pues era afirmar que él era el representante de Dios, que él era la voz de Dios. Su gobierno era teocrático. Charles Russell también afirmó que, me fui para atrás otro poquito, afirmó que era imposible entender la Biblia sin sus escritos. Que una persona no puede salvarse solo leyendo la Biblia o solo estudiando la Biblia, sino que para poder estudiar la Biblia era imprescindible contar con los escritos de Charles Russell, lo afirmó él mismo. Y pues hemos estado hablando de las doctrinas que ellos enseñan. Estamos en el tema de la Trinidad. Ellos niegan la Trinidad y es con lo que vamos a continuar en el día de hoy, en la noche de hoy. La Trinidad. Ya sabemos que la Trinidad no es una palabra que esté en la Biblia, pero sí está el concepto, está la enseñanza, y la Trinidad surgió porque era necesario que la iglesia estableciera una palabra para encerrar el concepto, porque la fe estaba siendo atacada. Estaba siendo atacada por el arrianismo. Arrio, que era un obispo de la iglesia, comenzó a divulgar su herejía y la iglesia tuvo que reunirse en el concilio de Nicea en el año 325, concilio, vuelvo y lo repito, convocado por Constantino, para establecer qué creía la iglesia respecto a Dios. Y eso encierra al Espíritu Santo y al Hijo, obviamente. Arrio negaba la Trinidad. Y en el Concilio de Nicea pues estableció la palabra Trinidad, pero ya en el año 215 Tertuliano había hecho uso de esta palabra, o sea que no era nueva. Entonces cuando un testigo de Jehová dice, pero la Trinidad no está en la Biblia, pues no está en la Biblia, pero está el concepto, está la idea, está la enseñanza, está a lo largo de todas las escrituras, en el Génesis capítulo 1, en Mateo capítulo 3, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, está allí en medio del río Jordán, se abrieron los cielos, vino el Espíritu Santo, descendió del cielo en forma corporal como de paloma, o sea, hace una forma como la de una paloma, no que es que se convirtió en paloma, no, como paloma, algo que parecía una paloma. Los testigos que estuvieron allí vieron algo que parecía una paloma, pero no era una paloma, ¿sí?
Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Ahí estaba la Trinidad. Desde los cielos habló Dios, el Hijo estaba en la tierra y descendió el Espíritu Santo sobre él. Ahí está la Trinidad. No hay manera de negarlo. Entonces, ¿qué vimos Vimos que la Biblia afirma que hay un solo Dios, nosotros no somos politeístas como afirman los testigos de Jehová. Ellos dicen, ustedes son politeístas porque adoran tres dioses. No adoramos tres dioses. ¿Cuál es el problema de la Trinidad? El problema de la Trinidad es que nuestra mente es limitada, pero la manera más fácil de explicar la Trinidad es que Dios en un sentido es uno y en otro sentido diferente es tres. En un sentido es uno, ¿en cuál sentido? ¿En su qué? ¿Cómo? En su esencia, en su naturaleza, en su sustancia, dice la Biblia. Es uno, es una misma naturaleza. Y es tres en personas. Tres personas subsisten en esa naturaleza. El problema nuestro es que nosotros tenemos una naturaleza y una sola persona que existe en esa naturaleza. Una sola persona, pero la relación de la Trinidad es tres personas que subsisten en una naturaleza. Entonces no son tres dioses, es un solo Dios, ¿sí?, que subsiste en tres personas. Pero la Biblia dice que tenemos un solo Dios y está bien, pero ese Dios es plural. Es una pluralidad. Génesis 1.1 se usa la palabra Elohim, que es el plural de Eloah, Dios. Eloah es Dios y Elohim es Dios en plural. Génesis 1.1, Génesis 1.26, Génesis 5.1. Las tres personas son llamadas Dios en las Escrituras. Allí está en 1 de Pedro 1.2 el Padre, Jesús en Juan 20.28 y Hebreos 1.8. Y el Espíritu Santo en Hechos 5.3 al 4, la historia de Ananías y Zafira. Ahora bien, ¿qué vamos a ver hoy? Cada uno de estas tres personas posee todos los atributos de la deidad. Y vamos a presentar algunos ejemplos de atributos. Primero, omnipresencia. La omnipresencia de Dios. Vamos a repartir los textos para que sea más dinámico, para que sea más bonito. Omnipresencia. Cheo va a buscar Salmo 139:7. Saribet, Jeremías 23, 23 y 24. Y Génesis, Mateo 28:20. Mateo 28:20. ¿Listo? Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Y cuando lo tenga, hermano, me puede decir, listo. ¿Listo? Bueno, hermano, venga a leer. Pase al paredón. Así para que la hermana Morora, cuando lo escuche, se enamore más. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Qué dice el texto? ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Está hablando de la omnipresencia de quién? Del Espíritu Santo, ¿sí o no? De tu espíritu. Ese salmista hablando con Dios. ¿A dónde huiré de tu espíritu? Es el Espíritu Santo. Jeremías 23, 23 al 24, Saribet. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, es en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Qué dice el texto? ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Yo también soy Dios de lejos. Ahora alguien que se esconda en escondrijos de mí, está hablando el Padre,
Está hablando Jehová, Dios, como se revela en el Antiguo Testamento, el Padre. Omnipresencia de Dios. ¿Habrá alguien que se pueda esconder del Padre? Nadie. Mateo 28:20, Génesis. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, hermano, pero hoy no está hablando de la omnipresencia de Dios. ¿Cómo que no? Jesús le está diciendo a sus discípulos y por derivación a toda la iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo hace Jesús para estar con todos los creyentes de todo el mundo al mismo tiempo y en todo lugar? Porque Jesús es omnipresente. Esto lo dijo cuando el Señor estaba a punto de ascender a los cielos. Omnisciencia. Salmo 147:5, hermana Maritza. Salmo 147:5. Hermano Javier, Juan 16:30. Y Neila, vamos a poner a Neila a leer. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Entonces Maritza busca Salmo 147:5, Javier Juan 16:30 y Neila busca Primera a los Corintios 2 del 10 al 11. ¿Listo? Cuando lo tenga puede decir